vamos a tratar sobre un tema muy importante, que es sobre la Éxodo capítulo 14, versículo 13 al 14. ¿Okay? Cita bíblica está en Éxodo capítulo 14, del verso 13 al 14. ¿Ok? Veamos, ¿lo puede leer? No lo puse ahí. Un momentito. 13 y el 14. Aleluya. Seré la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Gloria a Dios. Ora por la palabra. Señor, mi Dios y Padre nuestro, te adoramos y te exaltamos, Señor. Te damos gracias, mi Dios amado, primeramente por tu misericordia, Señor. Gracias por este día y de venir a compartir tu palabra, Señor, mi Dios. Gracias, Señor, porque estamos, Señor, dispuestos a oírla, Señor. Y sea usted, Dios mío, Señor amado, dándonos, Señor, la sabiduría y el entendimiento, Señor, de tu bendita palabra, Señor, para nuestra edificación. Amén y amén. Amén. El día de hoy estamos hablando sobre este versículo y vamos a manera de una introducción, vamos a leer. Dice, en este día vamos a reflexionaremos sobre momentos en que nos encontramos en situaciones extremas, como que pareciera que estamos solos y no hay salida. Es en ese instante donde vemos una intervención divina en aquello que estamos pasando. Hay momentos que Dios utiliza escúcheme bien, hay momentos que Dios utiliza lo adverso, lo negativo, la enfermedad o el mal para revertirlo en bien para sus amados hijos, o sea, nosotros. Observemos, en Romanos capítulo 8, en el versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El día de hoy vamos a tratar el tema, la oportuna providencia divina. Amén. La oportuna providencia divina. Vamos a ver de esta oportuna providencia divina en hechos reales, o sea, en situaciones que han acontecido en la Biblia, en la historia, en el tiempo, y yo creo que en cada creyente hay una oportuna providencia divina. ¿Qué cosa es la providencia divina? Es la manifestación de Dios a aquellas personas que son fieles a Él. O sea, Dios, aquellos que los siguen, aquellos que los aman, como son ustedes y como somos nosotros. Es la intervención divina para solucionar situaciones, circunstancias que para nosotros lo vemos imposible o complicado o difícil de solucionar. Eso viene a ser la providencia divina o la intervención divina o digamos la salvación o la solución de Dios, si lo vemos en palabras fáciles. Amén. Entonces, basado en hechos reales. Mire, en los hechos reales que acabamos de leer, nosotros vemos a un pueblo, al pueblo de Israel. Nosotros vemos al pueblo de Israel. Nosotros vemos al pueblo de Israel que había salido de Egipto. Imagínense, el pueblo de Israel había estado esclavo 430 años aproximadamente en Egipto. Esa gente psicológicamente, clínicamente, de una manera emocionalmente, estaban paranoicos. Se encontraba esa gente con traumas. Había trauma, porque el que es esclavo
y es libre, sale con traumas. Los soldados que pelearon en Vietnam, que pelearon en Irak, que pelearon en Afganistán, volvieron a casa, pero volvieron a casa con un problema que se llama estrés postraumático. Yo creo que el pueblo de Israel también tenía ese estrés postraumático. Imagínense saliendo de Egipto, niños, mujeres, ancianos, hombres, todos sin armas, o sea, desarmados, sin fuerza, tal vez sin fuerza para caminar, porque inclusive el pueblo de Israel, estando esclavo, tal vez la alimentación de ellos no era lo suficiente buena para poder resistir. O sea, estaba muy débil físicamente, también estarían débiles. ¿Y qué es lo que aconteció? Ellos estaban yéndose, salieron de Egipto y estaban yéndose rumbo a la tierra prometida por un lugar, por un camino que lo estaba llevando por el Mar Rojo. Eso Moisés lo había planificado o había sido dirigido por Dios. Pero nosotros vemos que los egipcios, el faraón, quiso tomar venganza del pueblo de Israel por la muerte de todos los primogénitos. No nos olvidemos que la última plaga que hubo en Egipto para que el pueblo de Israel pueda ser liberado, fue la muerte de todos los primogénitos de Egipto, sean seres humanos o animales. Entonces, después que el ángel de la muerte pasó por Egipto, el faraón cedió y le dio luz verde para que se vayan. Inclusive los egipcios le daban oro, plata para que se vayan. ¿Por qué? Porque eso es parte de la providencia divina. Por ejemplo, ha habido personas que han querido viajar de Venezuela, salir para otro país y no han tenido ni un peso en el bolsillo. Y estamos hablando de gente que es fiel a Dios. No ha tenido ni un peso en el bolsillo. Y el Señor le había dicho, sí, sabes, vas a salir de Venezuela, que yo te voy a ayudar, que yo te voy a providenciar. Y en el último momento ha venido una persona diciendo, toma, te doy esta ofrenda o este regalo, te regalo el pasaje. Eso es providencia divina. Amén. ¿Ok? Entonces, la providencia divina es una situación real. O sea, la providencia divina nos ayuda a nosotros mismos a crecer más, a crecer en la fe, a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y a crecer en la confianza para con Dios. Lo importante del creyente es creer a Dios y confiar en Dios. Esa es la llave de la bendición y del éxito espiritual. Entonces, el pueblo de Israel había salido, pero comenzaron a sentir que le estaban respirando en la nuca los carros del faraón, porque el faraón mandó a matar a los hebreos que habían salido de Egipto. O sea, los carros del faraón querían matar a los hebreos por venganza. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que aconteció? Como fue leído en el capítulo 14, en el verso 13 al 14, Moisés le dijo, estéis tranquilo, porque el Señor nuestro Dios nos va a dar el libramiento. Y los enemigos, que son los egipcios, nunca más lo volveréis a ver. Moisés profirió palabras de fe y de autoridad. Moisés habló al pueblo que iba a haber una providencia divina. Y aquí vemos en el Mar Rojo, vemos una intervención divina cuando su pueblo salió de Egipto. El Señor permitió que su pueblo esté en un momento muy peligroso. O sea, el Señor permitió que el pueblo estuviera al borde del Mar Rojo y atrás y cerca a los carros del faraón. Muy peligroso para demostrarle que su operación e intervención y librarlo del ataque de sus enemigos. Quiere decir, ¿qué cosa, hermano? Que el Señor en el Mar Rojo le demostró al pueblo de Israel, a los hebreos, le demostró la oportuna providencia divina. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo Dios pelea por e inclusive la oportuna providencia divina? O sea que los hebreos
no movieron ni un dedo para destruir a los egipcios. No movieron ni un dedo. Lo único que tuvieron que hacer es continuar caminando. E inclusive el Señor tomó y dividió el Mar Rojo. Y la palabra lo cita aquí, que el Mar Rojo se dividió en dos y creó el Señor un camino en seco y se veía murallas de agua a los costados que daban vueltas así como unas cataratas así, y el pueblo pasaba por el medio. Ahí pasaban las abuelitas, los abuelitos, los bebés, así como esa bebé tan linda que nos ha mostrado la hermana Merwi. Imagínense esa bebé gateando, pasando por el Mar Rojo, mientras que el Señor se encargaba de los carros del faraón. ¿Qué es lo que hizo el Señor en ese momento para que su pueblo pase? Para que los carros del faraón no tocasen ni uno de sus hijos. Le colocó una columna de fuego. Una columna de fuego le colocó en el medio. O sea, los carros del faraón no podían avanzar para matar a los egipcios. A los hebreos. Y los abuelitos, las abuelitas, los bebés, los niños, los jóvenes, las ovejas, los carneros, las vacas y tantas cosas, sus cosas, las carretas iban pasando de a poquito, de despacio por el Mar Rojo, mientras que el Señor, nuestro Dios, les había hecho esa columna de fuego para que los egipcios no pasen. Cuando termina de pasar el último hebreo, el Mar Rojo, Moisés dijo, bajó la vara, bajó su brazo, y por la fe, por la autoridad que Dios le había dado a Moisés, mandó cerrar el Mar Rojo. Entonces, cuando se iba a cerrar, antes que se cierre el Mar Rojo, se salió la columna de fuego. Entonces los carros de Faraón dijo, uy, se abrió la puerta y comenzaron a correr por ellos, comenzaron todos a correr y el Señor los estaba esperando. El Señor los estaba esperando y nosotros podemos observar que el Señor en plena mitad de camino que estaban los egipcios, el Señor ¡fua!, cerró el Mar Rojo y los ahogó. Los tragó el mar. Y mire, los estudiosos, los arqueólogos dicen que el Mar Rojo, el caudal, o sea, el Mar Rojo no es tan bravo como el Mar Pacífico, como el Océano Pacífico, como el Océano Atlántico. Es manso ese mar. Entonces, en un mar tan apacible, el Señor los ahogó a los egipcios. ¿Por qué? Porque el Señor peleó por su pueblo. Amén. Así como el Señor en los días de hoy pelea por nosotros. El Señor pelea por la hermana Yainis, por la hermana Merwi, por la hermana Elizabeth, por el hermano Elisaúl. En todos los días el Señor pelea por nosotros, todos los días el Señor nos guarda. Yo creo que ustedes tienen testimonios que el Señor los ha guardado de un asalto, el Señor los ha guardado de que un hombre malo, en el caso de la dama, un hombre malo se le ha querido acercar con palabras bonitas y el Señor les ha hecho ver, no, ten cuidado, hello, este no es mío, este es del diablo, ¿no? Entonces, el Señor siempre va a estar mirando atentamente a sus hijos. En este caso, nosotros cuidamos la palabra, le somos fieles a Dios, somos obedientes a Dios. Entonces, ahí nosotros podemos observar la oportuna providencia divina. Amén. Gloria. Ahí ustedes pueden ver la imagen. Moisés ordenando, mire, Moisés ordenando que el Mar Rojo se abra. El Mar Rojo, así es como está en el dibujo, es así como el Señor obró. Imagínense, dividir las aguas y como que algo las sujetara a las aguas y creó y pasaron en seco. Y la columna de agua se veía así, dando vueltas así en el aire. Digamos, humanamente el hombre no puede explicar qué es lo que pasó en ese momento. Eso fue una obra de un milagro de Dios. Ese es una manifestación de poder de Dios. Aquí no hay que la ciencia, que la gravedad, que el temporal, que hubo una tormenta y que dividió las aguas. No. Fue un milagro de Dios. Y ustedes pueden ver que ahí, ¿ven? Como le estaba narrando, ahí van pasando todos van pasando de una manera
ahí van las ovejas, los abuelitos, los bebés, van avanzando, ¿ok? Ese es uno de los hechos reales probatorios que acabamos de decir. Ese es el primer hecho real probatorio que estamos citando el día de hoy, ¿ok? El pueblo de Dios pasando el Mar Rojo. Ahora, vamos a un segundo hecho probatorio. La vida de José. ¿Quién fue José? José fue hijo de Jacob, el penúltimo hijo de Jacob. El primer hijo de la mujer que Jacob amó con todo su corazón y con toda su alma. En otra palabra, hablando en buen español, en buen peruano, venezolano, se derretía por Raquel, Jacob. Jacob veía a Raquel y le comenzaba hasta a temblar las piernas. Así como cuando yo conocí a la hermanita Azul y la vi a la hermana Azul y vi esos ojos tan lindos que tenía aquí la pequeñita, comencé a tartamudear. Yo me puedo imaginar que Jacob también fue así como con Raquel. Entonces, José fue hijo de Raquel, la esposa de Jacob. El primer hijo de Raquel. El primer hijo de Raquel. El primogénito de Raquel, más no de Jacob. Pero nosotros vamos a ver cómo fue José. José era un niño dentro de los 11 hermanos, porque todavía no, ya había nacido su último hermano que se llamaba Benjamín, ya había muerto su mamá, ya José tenía más de 12, 13 años, ya era un jovencito. José era un joven dentro de todos sus hermanos que destacó que era un hombre que buscaba a Dios con todo su corazón y con todas sus almas. Los demás hermanos eran una sarta de relajados. Era una sarta, digamos, de esos hijos de papá. De esos hijos de papá pastores, porque hay algunos hijos de pastores que son relajados. Por culpa de los pastores, no podemos decir que se va a hacer por culpa de los pastores, no. Pero hay hijos relajados. Y hay hijos de pastores que se aprovechan porque son hijos de los pastores. Me estoy saliendo un poquito de tema, no sé por qué. Hay hijos de pastores que se aprovechan porque son hijos de pastores para querer conquistar a la hermanita nueva convertida, la ve bonita y se la acerca. Soy el hijo del pastor, que por aquí semejante carnal, semejante demonio, diablo. ¿Por qué? Porque no es obediente a Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese? ¿Qué pasa? Hay veces pasa eso. Pero José era un jovencito que amaba a Dios. Que amaba a Dios. Y Dios se le revelaba en sueños. Dios le mostró lo que iba a hacer con... O sea, Dios le mostró a José lo que iba a hacer con él en el futuro. ¿Cuál fue su error de José? Para que sus hermanos le tengan esa envidia y odio. Porque los 10 hermanos mayores que él le tenían un odio y una envidia. Porque José era el hijo amado de Jacob. Jacob también tuvo una cierta parte de culpa de que exista esa relación entre sus hermanos, porque él lo consentía más a José que a los demás. Ese es un error también de nosotros los padres, que hay que tener cuidado cómo se le da cariño a los hijos. Hay que ser equitativo para dar cariño a los hijos, porque no le vamos a dar al hijo más bonito, al hijo que nosotros más queremos, y a los demás, allá, anda para allá. No, tenemos que tener sabiduría, si no vamos a crear un ambiente de rivalidad, de envidia, de celo. Y eso aconteció en la vida de José. ¿Cómo será que José incentivó al celo, la envidia y al odio de los hermanos, que José le dijo a los hermanos: he soñado que ustedes se doblaban delante de mí, se arrodillaban delante de mí, que yo tenía unas túnicas hermosas, más hermosas que la de ustedes? O sea, imagínense, en cierto modo falta de sabiduría del muchacho, porque al hablar así a unos hermanos carnales, incentivó al odio y a la envidia. Y efectivamente, los hermanos de José, para ir abreviando la historia para ganar tiempo, los hermanos de José quisieron matarlo. Escúchenme bien, mis amadas hermanas, hermano Elisaúl, mi hijo. Los hermanos de José quisieron matarlo. Quisieron cometer
un asesinato con su hermano. Leví y Simeón confabularon y incentivaron, todos incentivaron, vamos a matarlo y hacer parecer que fue un accidente, que un león lo comió a nuestro hermano. Pero ¿qué acontece en el capítulo 37 que estamos ahí leyendo, del versículo 26 al versículo 27? Léelo, mi amor, ahí. 27. 26 al 27. Okay. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y cubramos su muerte? Venid y vendámosles a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Amén. Mire, ay, se me pasó. Mire, Judá, que era el cuarto hijo de Jacob, intervino para que no matasen a su hermano. Judá. Ahí hay un misterio. Eso más adelante lo vamos a enseñar. ¿Por qué Judá queda como primogénito de la tribu de Israel? Porque Judá era el cuarto y quedó como primogénito. Rubén se acostó con la concubina de su padre en su propia cama de su padre. Simeón y Leví mataron, cometieron asesinato, mataron al que violó a su hermana. Pero Judá libró que matasen a José. Por ese motivo, Judá queda como primogénito, que iban a servirlo, todos ahí iban a servir a Judá. Ese es un estudio que vamos a darlo más adelante. Entonces, Judá interviene para que no lo maten a José. ¿Y qué es lo que hace? En lugar de matarlo, lo venden a ismaelitas. ¿Y qué pasó? José es vendido por sus hermanos. Usted puede imaginar si sus propios hermanos lo vendan para que lo sea esclavo. Aquí no dice, Judá intercede por su hermano. Judá está intercediendo para que no lo maten y para que lo vendan. Y lo vendieron a su hermano. ¿Ahí qué pasó? Que evitaron una muerte. La oportuna providencia divina. O sea que el Señor no quería que muera de esa manera José. Por eso que el Señor en ese instante dio la oportuna providencia divina, porque aún todavía tenía que seguir trabajando en José, porque el Señor necesitaba trabajar en el carácter de José. José necesitaba pasar la prueba para que entienda que no se puede exaltar ni ser boconcito, ni ser habladorcito. ¿Me entiendes? Está en el propósito de Dios. ¿Ok? Hasta aquí, ¿hay algún comentario, alguna pregunta? O sea que la providencia es igual que la promesa. La promesa la providencia viene a ser el resultado de la promesa. Por ejemplo, vamos a ponerle un ejemplo. El Señor le revela en sueño, hermana Merwell, que usted va a venir a Japón y que usted va a venir a trabajar y en corto tiempo usted va a montar una empresa, va a ser dueña de una empresa que Dios le va a dar todos esos recursos. Le muestra en sueño. Eso vendría a ser una promesa. Usted sigue buscando a Dios, sigue orando a Dios, se le va abriendo la puerta. ¿Cómo? Por ejemplo, conoce a una señora japonesa, vamos a hablar por no hablar de una señora japonesa. Él dice, Merwin, usted me ha caído muy bien. Yo quisiera llevármela a Japón, porque allá tengo algo en la que usted se puede ocupar. Por ejemplo, la hermana, no sé qué carrera tiene, no,
usted se puede ocupar en esa área, porque hay muchos latinos que necesitan ayuda y usted conmigo podemos hacer un buen equipo, le dice la japonesa. Entonces, le paga el pasaje, le saca la visa y se viene a Japón. ¿Qué pasó ahí? La oportuna providencia divina. Usted llega a Japón, comienza a trabajar, comienza a hacer su platica, comienza, yo me imagino, como son hermanas de la hermana del CDB, son gente que están pensando cómo vamos a hacer plata, cómo vamos a hacer multiplicar el billete que está entrando, porque el billete no puede estar muerto, porque así hay personas que tienen talento para multiplicar el billete. No, el billete no puede estar así, no puede estar congelado, tiene que dar la vuelta. Y usted se pone a pensar, yo voy a hacer de esta manera, y se independiza y abre su empresa. La oportuna providencia divina de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Ahí Dios cumpliendo lo que a usted le prometió. ¿Por qué? Porque usted fue fiel y esperó en Dios. José fue fiel, a pesar de que fue un poquito que se fue de boca. José soportó la prueba. Nunca blasfemó de Dios. Y lo vamos a demostrar más adelante, mire. José, cuando es vendido a un gobernador de Egipto, a Potifar, a un hombre muy principal del faraón. Es vendido. Y cuando José va a la hacienda, digamos, a la finca de Potifar, Potifar estaba construyendo y había muchos esclavos. Pero ¿por qué Potifar eligió a José? Porque el Señor colocó gracia en José para que los ojos de Potifar vieran que José era un muchacho hábil. ¿Qué pasó ahí? Dios colocando gracia, la oportuna providencia divina de Dios. Entonces, todo lo que José hacía en la hacienda de don Potifar era prosperado. Ustedes ven en la Biblia, todo lo que tocaba José era prosperado y Potifar estaba contento porque su producción se había multiplicado, sus ingresos se habían triplicado tal vez y él estaba recontra contento con José. Pero dentro de todo ese proceso de la providencia divina, también vamos a ver la parte enemiga. O sea, la parte del diablo. El diablo siempre quiso tumbarlo a José. Quiso tumbarlo a José con sus hermanos que quisieron matarlo. Y también José lo quisieron tumbar, el diablo lo quiso tumbar a José con Potifar. Porque don Potifar tenía una de esas esposas media que le gustaba mirar donde no debe mirar. Hablemos de esos términos. Una mujer un poquito, como dicen en mi país, un poquito descocada, un poquito que no tenía decoro, una mujer que le gustaba dar lugar a los hombres. Y le puso la mirada a este joven, esa mujer, la mujer de Potifar, y ella se le insinuó. Ella le obligó, le quería obligar a que tenga relaciones sexuales con ella. Pero José actuó de una manera íntegra y dijo, ¿cómo usted me pide eso? Yo no puedo hacer eso porque estaría, mire lo que dijo José, estaría pecando contra mi Dios y contra mi señor Potifar. Y se negó, se corrió de esa mujer, se corrió, pierna para quien pueda. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros los varones tenemos que cuidarnos, bendito sea el nombre del Señor, porque nuestra carne es carne. No, que ya está viejito, ya no pasa nada, no pasa nada. Las hormonas del viejito resucitan. Las hormonas, los genes ¿cómo le dicen? Las hormonas, ¿cómo le dicen? Los cromosomas. Las hormonas y los cromosomas no se convierten, no son cristianos, no se convierten. El cromosoma y las hormonas de un viejito o de una viejita se comienzan a calentar y se calientan, como se ponen como jóvenes. Hay veces. Entonces, por eso que nosotros tenemos que cuidarnos. Huir de la tentación. Enfrentar al diablo, sí, pero huir de la tentación. Amén. José huyó de la tentación. ¿Y qué es lo que hizo esta mujer? Esta mujer se rasgó la vestidura, comenzó a gritar, me ha violado.
Ha habido intento de violación. ¿Para qué? Para que lo maten en venganza porque no pudo lograr el objetivo. Pero, ¿qué aconteció? Potifar habló con José y José le dijo, yo le voy a decir la verdad, señor. Su mujer está mintiendo. Yo nunca haría eso contra usted porque yo estaría pecando contra mi Dios. Y Potifar le creyó, pero para quedar bien con la mujer, lo mandó a que esté preso. O sea, hubo un intento, segunda vez que intentaron matarlo a José, pero el Señor intervino, la oportuna providencia divina. Fue a la cárcel José. Dice que fue a la cárcel por lo menos unos 13 años, más o menos, aproximadamente. 13 años preso injustamente. Imagínense. 13 años preso injustamente José. De ninguna manera blasfemó contra Dios. Dice que en la cárcel José prosperaba. Inclusive dentro de la cárcel José prosperaba de tal manera que el carcelero lo puso como jefe de todos los presos. ¿Por qué? Porque era un hombre recto y justo delante del Señor. Porque el Señor había colocado gracia delante de los hombres, porque el Señor había entrado con la oportuna providencia divina. Y José estaba preso, y él alababa a Dios, y él glorificaba a Dios, de ninguna manera se desanimó, hasta que acontece algo que viene a cambiar la historia de la vida de José y la historia del pueblo egipcio. ¿Qué pasó? El faraón tiene un sueño. El faraón sueña con vacas gordas y vacas flacas. Y el faraón sueña que las vacas flacas se la comían a las vacas gordas. Y el faraón estaba tan angustiado que quería que le interpreten el sueño del faraón. ¿Y qué pasó? Ninguno de los magos, ninguno de los brujos egipcios pudo interpretar el sueño. Pero Potifar se recordó que en la cárcel había un hombre que Dios le hablaba y le interpretaba los sueños. Y le dice Potifar al faraón, mi señor, en la cárcel hay un joven hebreo que le va a interpretar los sueños, porque su Dios habla con él. Y sacaron a José de la cárcel. Sacaron a José de la cárcel. Y viene José. Y el faraón le cuenta su sueño. Yo he soñado esto. E inmediatamente José dijo, las 7 vacas gordas son 7 años de abundancia extrema. Y las 7 vacas flacas van a ser 7 años de escasez extrema, mi señor. ¿Qué? ¿Eso vamos a pasar? Sí, eso vamos a pasar. ¿Qué es lo que tú me recomiendas? Le recomiendo que usted guarde, como se dice en mi país, guarde usted pan para mayo. O sea, que guarde reserva para el momento que va a venir la hambruna. Entonces José aconsejó al faraón cómo debía guardar en sus graneros, en sus almacenes. Entonces el faraón dijo, y José le dijo, tiene que usted poner una persona de extrema confianza para que administre los bienes del país de Egipto. Entonces el faraón dijo, ¿quién mejor que tú para que me administre los bienes de la nación? Para que tú te encargues de guardar para los 7 años de escasez que va a venir. Entonces José lo sacan de la prisión luego de 13 años de haber estado preso, y el faraón lo nombra gobernador de Egipto. O sea, ¿qué quiere decir? Que el faraón lo nombró el número 2, su brazo derecho, a José. ¿Qué entendemos eso? Por eso, la oportuna providencia divina de Dios. Dios lo sacó de la cárcel para ponerlo en un lugar elevado, porque ya José estaba preparado para lo que iba a venir más adelante. Y vamos a seguir explicando qué es lo que pasó después. El Señor propicia un encuentro con sus hermanos. Imagínense, ha pasado más de 30 años, más o menos.
Y José encontrarse con sus hermanos, el dolor que había en el corazón de él por lo que lo habían vendido, por lo que había padecido, por lo que había sufrido. ¿Qué es lo que pasó? José tuvo un corazón noble porque los perdonó a sus hermanos. Aquí vemos su encuentro con sus hermanos. José, como gobernador de Egipto, sus hermanos al verlo a José se sorprendieron. Hay una historia larga que contar, eso no lo quiero hacer tan largo, pero los hermanos se sorprendieron y José los perdonó a sus hermanos, a todos sus hermanos los perdonó y le dijo: vayan y traigan a mi padre porque yo lo quiero guardar, yo lo quiero cuidar y yo quiero cuidar de vosotros. ¿Por qué hubo ese encuentro entre sus hermanos? Porque el pueblo de Israel, Jacob, en la ciudad donde estaba habiendo escasez de alimentos. Entonces ellos tuvieron que ir a pedir alimentos a Egipto para comprar. Pero José, como era gobernador, dijo que él los iba a cuidar y les iba a proveer sus necesidades. ¿Qué es lo que pasó en este momento? Hasta aquí, la oportuna providencia divina de Dios. Dios lo guardó a José hasta ese momento. ¿Para qué? Para que cuando llegue la escasez, cuidar de su pueblo, porque no nos olvidemos que Israel es su pueblo, Jacob es su pueblo de Dios. Amén. Y José habló con el faraón: acá está mi padre y mis hermanos. Y el faraón, viendo la actitud de José, que todo lo que tocó prosperaba y Egipto no había pasado necesidad, le dio una ciudad para que vivan toda la familia de José, que se llama Gosén, uno de los mejores territorios que tenía Egipto. Ahí se fueron a vivir, ahí se fueron a ser cuidados por José. Tuvo el reencuentro con sus hermanos y la reconciliación. Aquí vemos imagínense una reconciliación de esa. Dios mío, lágrimas, pero hasta más no poder. Porque hasta aquí hubo la providencia divina de Dios. Dios no lo abandonó a José ni abandonó a su pueblo. Dios no ha abandonado a su pueblo. Dios ha adoptado como su pueblo a Venezuela. Eso es una promesa que Dios ha dado a través de los profetas, que Dios va a libertar a Venezuela y va a ser una nación rica en todo aspecto, sobre todo espiritualmente. Venezuela será una nación llena de unción y poder del Espíritu Santo. Amén. Que mucha gente va a querer viajar a Venezuela, no por las cosas materiales, sino por la unción, por la presencia de Dios, porque el Señor va a derrumbar todas esas obras de brujería, de santería que hay ahí, lo va a destruir. Amén, amén. Porque esas obras de brujería, de santería, que fulano de tal, que Nero Felipe, el Señor reprenda al diablo, María Leoncia, toda esa obra del diablo que está en sorte, el Señor la tiene que destruir, porque eso trae maldición para la nación. Bendito sea el nombre del Señor. Y el expresidente de Venezuela trajo maldición para Venezuela. ¿Por qué? Porque maldijo a Israel. Luego de maldecir a Israel, al año siguiente murió ese hombre. Ahora Maduro prácticamente indirectamente ha maldecido a Israel, porque se está coludiendo con los iraníes para destruir a Israel. Ya se completa, toda esa gente ya está. Él tiene sus días contados. Toda esa gente que está con él está con los días contados. O sea que Dios va, la providencia divina va a entrar en Venezuela y va a raer a todos esos que se han coludido con esa gente del mal, para que usted vea cómo funciona la providencia divina de Dios. Amén. Vamos más adelante corriendo porque el tiempo nos gana. Tercer hecho real. Tercer hecho probatorio. Los amigos de Daniel y el horno de fuego. Nabucodonosor tuvo un sueño.
un sueño. Y veía un sueño, una estatua que era de oro, de plata, de bronce y de barro. Y nadie pudo descifrarle el sueño. Nadie pudo interpretarle el sueño. Ni los magos, ni los brujos, ni los hechiceros, ni los chamanes, ni los paleros que habían en Babilonia. ¿Quién interpretó el sueño de Nabucodonosor? Daniel. Daniel le dijo, su sueño significa la cabeza de oro es Babilonia. Le interpretó que iba a haber cuatro imperios grandes en la historia. ¿Y sabe cuáles son los cuatro imperios de la historia? El primer imperio fue el imperio babilónico, Babilonia. Después fue el Medo Persa, que están los iraníes con los turcos. Y después el reino, el tercer reinado, el reino de los griegos, el tercer imperio. Y el cuarto imperio que duró casi 1000 años, ese cuarto imperio que ya se cayó, el imperio romano. Casi 1000 años duró ese imperio. Esos cuatro imperios. Ese fue el sueño de Nabucodonosor, pero Nabucodonosor, como no era espiritual, su consejero le dijo, mi rey, hágase una estatua de oro para que todos se inclinen ante la estatua de oro, porque ese es usted. Y dígale a los hebreos que se inclinen ante esa estatua, a Sadrach, Mesach y Abednego. Que se inclinen que oblíguele a que se incline esa estatua, si no, mátelos en el horno de fuego. Entonces el rey Nabucodonosor dijo, ok, mándamelos traer a los tres, a Sadrach, Mesach y Abednego. Y le dijo, yo he hecho una estatua de oro y yo quiero que ustedes se inclinen ante esa estatua de oro. Y los tres le dijeron, eso no se puede discutir, mi rey. Nosotros no lo vamos a hacer. Ah, pues van a morir en el horno de fuego, le dijo Nabucodonosor. Entonces, los otros dijo, vamos, entramos al horno de fuego. No tuvieron miedo. ¿Y qué aconteció con Nabucodonosor? Dice en el capítulo 3 de Daniel, del verso 24 al 25. Lo puede leer, mi amor. Amén. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Amén. ¿Qué es lo que pasó? Nabucodonosor mandó meter a Sadrach, Mesach y Abednego en la jornada de fuego, en el horno de fuego. Inclusive, son las 11 de la mañana en punto. Inclusive mandó a atizar más el fuego, aumentar más la temperatura. Y como ustedes han podido escuchar en la lectura de la palabra, Nabucodonosor comienza a ver y dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Miren, la jornada de fuego, ¿qué está pasando aquí? No eran 3, pero yo veo que en medio de esos 3 hay un hombre de blanco. Ese hombre de blanco era el ángel de Jehová. Ese hombre de blanco viene a ser lo que es en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo. Amén. Ese hombre de blanco viene a ser la oportuna providencia divina. Amén. Quiere decir que la oportuna providencia divina también se manifiesta en el peligro. Cuando estamos en peligro es donde nosotros vemos la mano de Dios.
Y el rey Nabucodonosor reconoció que el que estaba dentro de los 3 amigos de Daniel era un varón de blanco. Digo, es como uno de los dioses. El rey Nabucodonosor presenció con sus ojos carnales, presenció la verdadera y oportuna providencia divina de Dios para con los hebreos. ¿Por qué hubo esa oportuna providencia divina? Porque estos 3 hombres no negaron el nombre de Dios. Amén. No negaron el nombre de Dios. Cuando usted no niega el nombre de Dios, Dios lo va a honrar donde usted vaya. Donde usted vaya. Usted no niega, no se avergüenza de ser evangélico. El Señor le va a abrir puertas de trabajo, le va a abrir puertas en el área sentimental, en el área económica, en no sea. El Señor va a dar la oportuna providencia divina. Amén. Y es así que el Señor libró de la muerte a Sadrach, Mesach y Abednego. Ahora, como una última hecho reales y probatorio. Daniel en la cueva de los leones. Ya había muerto Nabucodonosor, el que era Darío, era el rey. Y dice, y los sátrapas aconsejaron que también lo metan a Daniel en la cueva de los leones porque no quiso obedecer a que se doblara ante el rey y le hiciera pleitesía. ¿Y qué pasó? Colocan a Daniel en la cueva de los leones para que los leones lo devoren. E inclusive colocaron y prepararon de tal manera a los leones para que se lo coman a Daniel. No le dieron que comer nada a los leones, o sea, lo hicieron ayunar a los leones para que se coman al pobre Daniel. Estuvieran hambrientos. Estuvieran hambrientos. ¿Y qué pasó? El Señor se manifestó con poder en esa cueva donde estaban los leones. Le cerró la boca a los leones. Aquí está. Mi amorlero. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Ahí está. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? Hasta aquí vamos a... ¿Se dan cuenta? La oportuna providencia divina de Dios es real. Amén. Y se manifiesta. Y lo hemos hecho con hechos probatorios que están en la Biblia. Amén. Por eso yo les digo, tengáis paciencia en lo que ustedes están pidiendo, esperando de Dios. Tengáis paciencia en todo aquello que están pasando. Porque cuando uno pasa prueba, es porque Dios nos quiere enseñar algo en esa prueba. Amén. Amén. Y yo creo que el día de hoy, a través de esta enseñanza, el Señor nos ha enseñado que en medio de tanta dificultad y tantas situaciones adversas o difíciles, se manifiesta la oportuna providencia divina. Amén. Gloria a Dios. Voy a orar para terminar la grabación y después podemos compartir, ¿ok? Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este momento que hemos pasado, por la bendición que tú nos has dado en nuestra vida, por la hermana Yarianis, por la hermana Merwil, por la hermana Elizabeth, su amado esposo Elisaúl. Señor, te pedimos que tú lo sigas bendiciendo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.